Saludos y bienvenido a otro episodio de e-commerce con Shopify. Mi nombre, para el que no me conoce, Andrés, desde acá, desde ED Digital, agencia que estamos especializados en email marketing para e-commerce, y súper contentos siempre con este proyecto del podcast. Y no solo con el podcast, sino que la oportunidad que nos da de conocer otros colegas, ¿verdad? Que están en el mismo ambiente que nosotros, que están haciendo cosas muy similares y no similares, y que podemos conversar, ¿verdad? De una manera muy amena, que siempre me encanta, ¿verdad? Nosotros crecemos muchísimo conociendo a personas que hacen lo que otra persona diría que es tu competidor. Nosotros nos encanta hablar con nuestra competencia, porque nuestra competencia siempre nos abunda, nos agranda, nos da una perspectiva distinta, y en especial cuando son me encanta hablar con otras agencias de Puerto Rico, pero cuando hablo de agencias que son de otras partes del mundo, aprendemos las similitudes que tienen los diferentes mercados, los retos que tienen. Cada mercado tiene sus retos y también dónde también están buscando. Y acá hemos tenido la oportunidad hoy me acompaña Daniel Colomer, que es el CEO, dueño, líder de Red Uncle, agencia Shopify especializada en España y en Europa, que también, igual que nosotros, hemos tenido muy buena, digamos, nos hemos conectado de muy buena manera, porque estamos también igualmente pues apuntando a no solamente quedarnos localizados en el caso de acá de Red Uncle dentro de España y Europa, sino que también empezar a exportar hacia los Estados Unidos. Otros mercados nos quedan, porque en el internet, mi gente, como ustedes saben, no hay límite, no hay barrera, y ese es uno de los beneficios que tenemos. Oficialmente, Daniel, gracias antes que nada por tu tiempo y el espacio en tu calendario, y bienvenido a e-commerce con Shopify. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. La verdad que sí, creo que tenemos la misma mentalidad a la hora de la colaboración entre empresas que nos dedicamos al mismo sector. Al final, el e-commerce a nivel mundial es enorme, y creo que, bueno, también me gustaría pues aportar mi punto de vista en mi día a día desde España, que estamos nosotros, y bueno, pues que también le pueda servir a tu audiencia de escuchar otro punto de vista. Seguro. Me encantaría, para iniciar, que, ¿verdad?, mencioné quién es Red Uncle y lo que hacen. Me gustaría conocer más un poco de ti, o sea, a nivel de o sea, cómo empezaste en el e-commerce, o sea, cómo tienes esta trayectoria, ¿verdad?, que hoy entonces también estás dándole servicio a otros comercios electrónicos. Sí, claro. A ver, mi historia es un poco rara, ¿no? Porque al final, yo soy ingeniero informático, estudié aquí en Valencia, y bueno, por aportar un poco, tuve la oportunidad de montar una primera empresa aquí, porque hay un buen ecosistema, una startup, y me permitió pues aprender mucho de mis ex socios, donde ya tenían experiencia de haber montado otras empresas y demás. Y bueno, estuve 4 años en una empresa que se llama Cuido. Hoy en día todavía sigue. Se encargan de poner en contacto a cuidadoras con personas que necesitan esa ayuda en casa, personas mayores con algún tipo de dependencia. Y bueno, ahí digamos que estuve de papel de CTO y estuve tocando pues muchas áreas donde realmente no era experto en ninguna. Terminas aprendiendo pues por fuerza mayor, porque el negocio lo necesita. Necesitamos pues crear un RP, el tema de la facturación, montar una centralita. Llegamos a ser pues hasta 40-50 personas, y bueno, tuvimos la oportunidad de levantar varias rondas de financiación, lo que pues nos permitió desde esa perspectiva, ya con poder adquisitivo, pues probar y seguir aprendiendo. Entonces, digamos que yo digo siempre que mi máster o doctorado fue en Cuidum. Y bueno, llegó un punto en el que nos separamos, y ya 4 años, creía que ya había mucho ahí, que era bastante joven, y con 27 años pues vendí mis participaciones, y nada, pues empecé un poco por mi cuenta. Entonces ahí estaba en un momento de que me tomé de pausa, porque no sabía si dedicarle al tema de RPs. También habíamos hecho un e-commerce propio internamente, y bueno, pues ya sabes, empiezas de freelance. En mi caso tenía las ganas de vivir esa experiencia de nómada digital que tanto se veía, ¿no? Porque hoy en día también existe esa oportunidad que me parece muy bonita, y bueno, me dio la posibilidad de irme pues a Bali primero. Estuve 6 meses por el sudeste asiático. Entonces conocí a mucha gente de todo el mundo, ¿no? Sales un poco de esa burbuja de tu ciudad, donde te has criado y donde parece que ese es solo el estilo de vida que existe. Y empecé a conocer gente pues que se dedicaba, bueno, al tema de infoproductos, al tema de e-commerce, etcétera, ¿no? Y bueno, estaba un poquito viendo qué es lo que me gustaba. Y bueno, encontré una oportunidad muy grande porque, claro, en Estados Unidos, en Canadá, Shopify ya estaba en líder, o de los líderes de mercado, y en España todavía no se conocía el potencial que tenía, ¿no? Porque antiguamente, pues, Shopify ha crecido mucho, y antes era, digamos, tenía unas funcionalidades limitadas. Pero hablaremos de ello. Entonces, vi la oportunidad y dije, bueno,
pues en España había poquitas agencias que se están dedicando a esto. De hecho, Shopify no tenía ni equipo en España entonces, que por cierto han hecho un gran trabajo ahora con los partners y demás apoyándonos. Y había que sacar pues los proyectos por tu cuenta. Entonces había gente que quería migrar sus tiendas a Shopify. Y bueno, ese fue el primer proyecto que acepté, que fue migrar de en este caso era de Vitex, que sé que se usa mucho ahí en Latinoamérica, a Shopify. Y bueno, pues lo hicimos, ¿verdad?, con éxito, y a partir de ahí, poco a poco, pues fuimos creciendo hasta donde estamos ahora. Porque empecé como freelance y luego, pues por necesidades, más adquiriendo equipo y... Qué brutal, como decimos acá en Puerto Rico. En la verdad es que igualmente, o sea, y me relaciono mucho porque en mi caso yo vengo de ser terapeuta del aula, ¿verdad? Fonoaudiólogo. O sea, así es que yo llego al comercio electrónico por mi esposa, que tiene un negocio, y yo voy ayudándola. Y después de ahí, igualmente, Puerto Rico es un mercado que actualmente no tenemos, por ejemplo, un Shopify Partner Manager asignado, porque siempre nosotros estamos como en la misma mitad. No somos Latinoamérica, no somos Estados Unidos, no somos esa parte un poco complicada, y no había como gente que estuviese haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Y precisamente, o sea, el crecimiento ocurrió por la necesidad, o sea, más personas que necesitan de este servicio, y que con la experiencia, precisamente, o sea, yo creo mucho en eso, y es yo creo que una cosas fabulosas que existen en estos tiempos es eso mismo, como tú puedes continuar, o sea, dentro de un mismo ambiente, pues tú vas buscando, ¿verdad?, esa esquina y esa oportunidad, y siempre dándole valor al otro lado, que lo bueno de lo que nosotros hacemos es que lo que hagamos se va a saber si está bien hecho o está mal hecho, porque es básicamente inmediato el resultado de lo que... Yo creo que en la vida es eso, al final te va llevando hacia donde te vas probando cosas, y lo que te va gustando, pues eso es lo que terminas dedicándole más tiempo en estos casos, ¿no? De, por ejemplo, el freelance y demás, que tienes esa oportunidad de poder elegir, que me parece algo pues que hay gente que no puede por la profesión que ha estudiado, y que bueno, que tenemos que sentirnos bastante orgullosos o satisfechos de tener esa posibilidad. 100%, 100%. Mira, quería aprovechar, ¿verdad? Eso mismo, ese conocimiento que tienes de otras plataformas y que han hecho migraciones dentro de lo que es la agencia y demás, y enfocarnos un poco dentro de lo que es específicamente WooCommerce, ¿verdad? Sabiendo que WooCommerce es una de las muchas plataformas que existen para poder no solamente pues tener tu website con WordPress, sino que añadirle esa funcionalidad de carrito de compra. Y tenemos, como mencionaste, Vitex, que se utiliza muchísimo en Latinoamérica. Tenemos otras opciones como BigCommerce, que sí, Square, o sea, todas estas opciones que existen en el mercado que están brutales. Enfocado un poco más en lo que es WooCommerce, me encantaría que me hablas un poco acerca de, muchas veces me preguntan y yo tengo una respuesta, pero yo te soy honesto, mi respuesta no es la que viene respaldada con mucha experiencia en plataforma. Estuve viendo un contenido que tiene y sé que estás trabajando mucho en contenido, o sea que les invito a los que están escuchando a que busquen Red Uncle, que busquenlo en LinkedIn por acá, porque están haciendo un tremendo trabajo con ese tema. Y ahí fue la inspiración, ¿verdad?, de esta conversación para mi audiencia, y me encantaría conocer como que, según tu experiencia, las principales diferencias entre lo que es Shopify y WooCommerce, inclusive si queremos hablar de algunos términos de funcionalidad y características, en toda confianza para aprender contigo. Sí, la verdad que suelen ser las mismas preguntas, ¿no? Que suelen escuchar, ¿no? De los clientes que tiene WooCommerce, incluso son muy similares a otras plataformas como PrestaShop. Entonces, nosotros, como bien dices, estamos trabajando ahora en YouTube, sobre todo en LinkedIn lo teníamos mejor, pero bueno, en YouTube estamos haciendo contenido para, sobre todo, pues resolver todas estas dudas y guiar al usuario para que pueda hacerlo él mismo también, ¿no? Entonces, una de las principales diferencias entre Shopify y WooCommerce es el tema del hosting, ¿vale? El tema de que te tengas que encargar de los servidores, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque al final una persona que no tenga conocimientos técnicos le puede resultar un poco de dolor de cabeza saber pues qué hosting necesita, qué plan es el que realmente necesita, cómo alojar la solución pues, de WooCommerce en su servidor, cómo, bueno, sería WordPress, luego instalar el plugin de WooCommerce, configurarlo, etcétera, ¿no? Lleva, digamos, su tiempo. Shopify, sin embargo, es un modelo de negocio diferente porque es un SaaS, es al final software as a service, y nos permite alquilar ese software que realmente, sin tener conocimiento, pues puedes tener una tienda activa o día. Y bueno, pues digamos que ha simplificado muchos de los problemas
que tiene el 80% del e-commerce. Me invento el porcentaje, pero aproximadamente cualquier persona que quiera montar un e-commerce, a no ser que tenga algún requerimiento extraño, lo podrían hacer ellos mismos, ¿no? Entonces, eso es una diferencia muy importante. Luego, también hay que tener en cuenta que cuando una persona pues tiene un WordPress o PrestaShop, hay a veces que quieren alguna modificación y pues toca instalar plugins o tocar algo de código y es algo limitante. Entonces termina contratando una agencia que se lo monta y al final les está cobrando solamente pues ese mantenimiento pues simplemente porque funcione, ¿no? Que a veces son cosas que en Shopify pueden hacer bien, pues como cambiar una foto, texto, estructura de la página, el orden de las secciones, publicar pues, tema de descuentos, etcétera, ¿no? Lo que es gestión del día a día. Y sobre todo, pues que hay que tener en cuenta que necesitas tener actualizaciones de seguridad, porque WooCommerce es una solución, pues eso, o sea, que se conoce mundialmente, y entonces cuando hay un bug, la brecha de seguridad en algún lugar, pues tienes que estar actualizado porque se conoce, ¿no? Se puede saber la versión que tienes, que estás utilizando, y se puede atacar a esos exploits que estén abiertos. Entonces, un Shopify te olvidas, o sea, está pensado para gente que se quiere dedicar a su negocio, para un CMO, perfiles más marketers o algo así, ¿no? Donde te dediques más a la parte de negocio, de escalar la tienda, más que en preocuparte del tema de seguidores. Y una última cosa aquí también sería destacable el tema de elasticidad, es decir, tú cuando montas un WooCommerce, PrestaShop, sueles contratar un servidor o una máquina virtual, porque a veces no necesitas tanto recursos, y bueno, te sirve para la mayor parte del año, ¿no? Pero tienes algunas fechas como puede ser el Black Friday, Día de la Madre, etcétera, según tu sector, que te genera un pico de tráfico y que obviamente te va a ralentizar la web si no estás preparado. Entonces, no es que no se pueda con WooCommerce o PrestaShop o una solución que tú te hostees, pero sí que necesitas preocuparte de lo que hemos hablado, actualizaciones, seguridad y prepararlo para recibir grandes cantidades de tráfico a un periodo corto de tiempo, que es lo que veo que hay gente que ha tenido problemas y uno de los principales motivos por los cuales los clientes contactan con nosotros para cambiarle su tienda a Shopify. 100%, yo creo que, mira, ese tema, uno del hosting, es una de los que yo siempre comparto, y como yo no he trabajado con otras plataformas, algo como WordPress, o sea, y en este caso WooCommerce, es un problema real, que nos hemos tenido clientes que hacemos la migración y nos cuentan historias de terror, ¿verdad? Detrás de este tema, porque es algo que tú tienes que estar pendiente. Tú no sabes ahora mismo, ¿sabes? Nosotros tenemos, por ejemplo, hay un ejemplo de un cliente que él no utiliza tanto TikTok, pero lo está jugando con TikTok. Es de esta famosa cosa que es de jugar con TikTok. Un video se volvió viral y el tráfico que entró fue una cosa, ¿sabes?, espeluznante, que no pasó nada, porque está en Shopify. Y a ese momento él nos estaba hablando que otras experiencias que él ha tenido con otras plataformas. Él dice, mira, eso es una de las cosas que nosotros siempre estábamos pendientes, porque no, ¿sabes? Tú no sabes, en el mundo del internet es algo tan incierto, algo se puede ir viral, algo se puede compartir, algo tan sencillo. Mira, con este podcast, y no una escala de cientos de miles, pero nosotros hemos visto unos picos a veces que de momento en un día, qué sé yo, 700 personas nos escuchan. Entonces decimos, pero Dios mío, ¿pero de dónde vino eso? Nosotros no estamos haciendo nada específico, como que en esos días. Oye, y fue una persona que lo compartió en un grupo de WhatsApp que ellos tienen. Hay un montón de personas interesadas en e-commerce que por eso que entraron y lo escucharon. Entonces, son cosas que uno no controla ni uno está planificando, y yo creo que ese tema en conjunto con lo que es la seguridad, sin pensar en la parte de la programación, definitivamente es uno de los beneficios de por qué mucha gente pues, se mueve hacia Shopify. Hay algo, me lleva a la próxima pregunta, que un negocio que es pequeño o mediano, ¿por qué irse? O sea, y ya estableciendo este punto, pues tenemos unos puntos claros de por qué Shopify. Pero ¿por qué también podríamos estar considerando WooCommerce? O sea, ¿por qué? Porque WooCommerce tiene tiene sus ventajas específicas como plataforma, eso mismo a nivel de programación. O sea, ¿cuál es tu opinión o tu experiencia con eso? Mi opinión es que puede ser más barato montarlo con WooCommerce, porque en Shopify, pues aparte del plan que tienes que pagar mensual, bueno, pues tienes que pagar también un porcentaje de comisiones, que por ejemplo en España, si tú tienes un acuerdo con el banco, en este momento es más competitivo el porcentaje de comisiones que te ofrece lo que es la pasarela de pago virtual
del banco que el de propio Shopify. No recuerdo cuánto es, ¿vale? Estamos hablando de quizás menos de un 1% porcentual, pero claro, esto aplicado a un gran volumen de pedidos, pues afecta al negocio. Entonces, además que el hosting, pues hay planes de hosting baratos para empezar, que pagando el año, pues te sale más barato que lo que pagarías el año en Shopify. Ese puede ser uno de los principales motivos. Al final, la capacidad económica que tengas para comenzar el proyecto. Eso sí, o bien sabes hacerlo tú mismo en WooCommerce o te toca pagar a alguien. Si ya no sabes hacerlo tú mismo, pues igual ya sí que terminas pagando a alguien y te sale lo mismo, ¿sabes? Entonces, ahí depende un poco del conocimiento que tenga cada uno, de lo que se quiera involucrar. Y bueno, también existe la posibilidad, alguna vez lo he visto, de intentarlo hacerlo tú mismo, llegar hasta donde puedas y luego contratar al profesional. Por parte del profesional no suelen ser los proyectos que te suelen gustar aceptar, porque suelen ser proyectos que han metido la pata en algún sitio y demás, y dices, bueno, prefiero hacerlo desde cero. Pero bueno, es algo que tienes que valorar y ya sabes, hay gente que tecnológicamente se apaña o investiga y lo saca, porque no es complicado, hay muchísimos tutoriales, pero es que hay gente que no sabe realmente utilizar nada de lo que se tenga que ver con la informática, por así decirlo, generalista, y que se le va a hacer un mundo. Entonces ahí tiene que valorar, porque en tu negocio, sobre todo si estás comenzando, hay muchísimos frentes que tener en cuenta y esto va a ser un dolor de cabeza más. Entonces a veces pues es lo que dices, de poner una balanza y ver qué es lo que pesamos. 100%. Mira, nosotros como algo que hacemos, ¿verdad? Nosotros decimos la división educativa de digital, donde ofrecemos talleres específicamente aquí en Puerto Rico para diferentes organizaciones sin fines de lucro, que su objetivo es capacitar, ¿verdad?, comerciantes que están vendiendo y que tengan un e-commerce. Entonces, tan reciente como hace una hora, estaba presentando una nueva propuesta a una organización bien distinta. Por eso llevamos 5 años haciendo esto con diferentes organizaciones. Entonces siempre nosotros nos pedían, para que les enseñe a cómo crear su tienda online con Shopify. ¿Y qué pasa durante los últimos 5 años? Nosotros hemos impactado sobre 500 pequeñas empresas y microempresarios con esta iniciativa, ¿verdad? Cuando vamos a la data de cuántas personas han hecho algo después, son muy pocos, pero demasiado pocos. Pues nosotros acabamos de cambiar la modalidad precisamente por eso, porque nosotros entendimos y ya vimos, ¿verdad? Ya validamos que ¿por qué nosotros le vamos a enseñar a un comerciante que ya tú estás asignado, ya tú estás pensando, ¿verdad? Y estás tratando de levantar tu negocio, digamos que tu negocio es de venta de zapatos. Pues mira, tú enfócate en producir zapatos, en mejorar el precio del zapato, en mejorar el empaque, la experiencia, la marca. Entonces, nosotros lo que le presentamos ahora es como que, mira, nosotros vamos a crearle la tienda online a estos comerciantes que ya tienen sus productos y servicios listos, y en un taller vamos a hacer eso. Nosotros lo vamos a hacer. En ese taller vamos a recopilar la información, implementarla en las tiendas, y en la segunda reunión le vamos a dar su tienda y le vamos a hablar de lo que es importante, de generación, de por qué el tráfico es importante, de cuáles son los canales de adquisición, cuáles son los canales de retención, cuáles son las herramientas para entonces en cada uno canal tú entonces trabajar. Luego hacer un plan para poder, ¿verdad?, llevar tráfico y retener tráfico y crecer tu audiencia, y hacer ventas, ¿verdad? Y cómo ustedes van a hacer la estrategia, ¿verdad?, de ir creando comunidad. O sea, lo que es importante es lo que nosotros queremos que el comerciante se enfoque. Y bien, como dice, ¿sabes? Shopify, y es como yo le digo muchas veces a comerciantes que a veces, pues, nada, todos hemos estado ahí en algún momento que no tenemos ni siquiera el capital para pagarle a alguien para que haga eso. Y ahí es que Shopify para mí es la herramienta, porque es la herramienta precisamente que tienes muchos tutoriales, que la puedes llevar hasta donde tú puedas, y luego entonces contratas a alguien, como tú dices, pues eso es una navaja de doble filo, porque a veces pues lo que tú hiciste cuando llega a manos de alguien que sabe, pues señor, realmente no perdiste tu tiempo porque pasaste un proceso de aprendizaje que está perfecto, pero posiblemente hubieras ahorrado al final. Yo me he dado cuenta y yo, por ejemplo, soy horrible, yo lo he compartido muchas veces aquí en el podcast, yo soy horrible con todo lo que es técnico así de... yo te sé cambiar una bombilla, ¿verdad? Una luz, pero ponme a cambiar el receptáculo, inclusive lo que está dentro del inodoro, el sistemita ese sencillo, ¿verdad? Que para cualquiera es como, me mira raro y me dice, Andrés, ¿sabes cambiar la bomba del inodoro? No sé hacerlo.
Y ya yo aprendí que yo prefiero, ¿verdad? Y no es que yo tengo millones de dólares, pero es que yo ya aprendí que el tiempo de yo tratar de arreglar la bomba de mi inodoro, lo voy a hacer mal, va a quedar liqueando agua por el ladito, que después me va a dañar la parte de abajo. Como quiera voy a tener que llamar al profesional. Ya yo pasé eso tantas veces que ya yo vi, tengo que cambiarlo. Y si no hay un familiar que me pueda ayudar, genuinamente, contrato a la persona porque es que voy a ahorrarme más tiempo y más dinero a la larga. Entonces, ya yo aprendí esa dura lección. Yo pienso exactamente igual. O sea, al final cada uno es bueno en una cosa y ya depende. Otra cosa es que me digan, no, es que me apasiona encontrar la manera de cómo funciona este mecanismo y quiero ofrecerlo. Otra cosa es eso, ¿no? Pero si lo haces por necesidad y sabes que es algo que vas a hacer una vez puntualmente y que tampoco te interesa mucho, hay que tener en cuenta que es lo que le llamo el coste de oportunidad, que es mientras estás haciendo eso, no estás haciendo otra cosa. En este caso es un ejemplo muy básico, pero a nivel de negocio, en el momento estás peleándote con tu WooCommerce, no estás pensando el próximo plan de marketing que es el que te va a hacer ganar dinero. O sea, digamos, dedícale tiempo a ver el negocio, a escalarlo, etcétera, y delega las partes en las que no eres bueno. Yo creo que esa es una estrategia buena. También lo digo desde el punto de que, bueno, sí que es cierto que tienes que tener cierto capital, porque al final si no eres un hombre orquesta, que también los hay gente que hace un poco de todo, pero bueno, la persona que suele hacer un poco de todo no suele hacer nada perfecto, nada genial. Es eso, digamos, que la diferencia. Sí, yo creo que lo dijiste muy bien hace poco, que es, o sea, tienes que saber cuáles son las batallas, algo así mencionaste, que tú quieres enfrentar, o sea, cuáles son estas cosas. Y nada, o sea, siempre me gusta ser abierto con el tema que sí, ¿sabes? Shopify es una herramienta que tú puedes llevarla y nosotros hemos visto personas que inclusive nosotros que trabajamos marketing para muchas tiendas online, que ellos hacen toda su tienda, oye, cuando tú las ves, lo que tú le das son recomendaciones y ellos siguen implementándolas con lo que han desarrollado haciéndolas. O sea, que no es imposible, pero claro, ve dónde tú vas y eso mismo, si no eres bueno, o sea, no tienes que ser un experto, pero si no eres bueno moviéndote con la tecnología y plataformas y demás, vas a perder tanto tiempo nada más en esa parte que para mí no es negociable. Esto me lleva a esta pregunta que de verdad que es algo que yo brego mucho con ella, es como que qué tipo de personalización y escalabilidad tú puedes esperar si estás utilizando Shopify y WooCommerce, y aquí me refiero más bien como a diseño, funcionalidad. O sea, ¿por qué una, por qué la otra? ¿Por dónde te inclina? A ver, en la parte de WooCommerce es similar a lo que es Shopify, ¿no? Uno tienes módulos, el otro son apps. Al final son aplicaciones que hacen terceros, son otras compañías que extienden la funcionalidad a esa plataforma, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres en Shopify poner la suscripción, que los clientes se puedan suscribir a tu producto, hay ciertas apps que te permiten que se creen pedidos automáticamente con los pedidos, o sea, asociados a esos clientes con esos productos, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa en WooCommerce. Hay muchas, digamos, muchos plugins, muchos módulos que te permiten ampliar esa funcionalidad. Uno de ellos es también el tema del Elementor y demás, que te ayuda pues, a montar web, ¿no? El page builder, etcétera, que sin muchos conocimientos pues puedes montarte algo decente. Luego también hay plantillas, etcétera. Entonces, a nivel de funcionalidad, digamos, los dos tienen esa posibilidad. Luego siempre tienes la posibilidad de programarlo tú. Ahí ya entramos en lo mismo. O sea, si no sabes programar, pues tienes que tirar en estos módulos o plugins o aplicaciones de terceros que hagan lo que tú quieras. No siempre hacen exactamente lo que tú quieres. Técnicamente busca desarrollar una aplicación pues para que sea flexible y se adapte para cualquier situación, pero hay veces que tú tienes un requisito que no lo cumple exactamente esa app, o que quizá necesitas 3 para hacer lo que tú quieres, ¿no? Y bueno, pues ahí viene la parte de poder programar, por ejemplo, en Shopify una app que haga esa funcionalidad, o en WooCommerce desarrollar módulos que te amplíe, ¿no? Luego siempre el tema es que en WooCommerce tú puedes tocar código más abiertamente, prácticamente cualquier cosa, y también puedes tocar la parte del servidor, ¿vale? Puedes tocar, pues no sé, también el HT Access, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que en Shopify, al ser este tipo de solución que te comento que es un alquiler de software, al final no puedes llegar a tocar la parte del servidor porque ellos ya se encargan de hacer esa evaluación de carga para evitar pues que se te vaya la web cuando tienes un pico de tráfico. Entonces, digamos, tiene una arquitectura montada sólida y que ellos se organizan de mantener, por eso no te dejan tocarla, ¿vale?
Entonces van más a la parte de poder tocar lo que es el front de tu web. Luego tiene un panel de administración que te permite también configurarlo prácticamente todo lo que necesitas, que esa es la idea. Y ya dependiendo del plan en el que estés, por ejemplo, si quieres tocar el checkout, es una de las cosas clave, porque igual mucha gente tiene esa duda. Tienes que tener plan en Shopify Plus, que es el que te permite realmente modificar el checkout a medida, ¿vale? En los demás planes, que son los habituales, el básico, el normal y el avanzado, pues tienen la limitación de que no tienes disponible en el tema el archivo de checkout.li. Entonces no puedes personalizarlo a tu gusto al 100%, pero sí que te da una posibilidad de añadir scripts ahí o personalizar, pues poner tu logo, colores, etcétera. Te voy a explicar un poco la apariencia. El tema es que ya está optimizado, está bien pensado y todos comparten esa misma estética de checkout. De alguna manera también ayuda a que los clientes que terminan comprando esos e-commerce se acostumbren más a ese proceso de checkout. Entonces les ayuda también a finalizar más ventas. Básicamente es esto, ¿no? En Shopify hay gente que tiene mucha duda de limitaciones de código. Lo que te permite Shopify es que según el tema que tú elijas, puedes personalizar más o menos, porque tienes más variables y tú puedes hacer más personalización en el tema que tú elijas. Es la diferencia sobre todo entre un tema de pago y uno que no es de pago. Tiene más funcionalidades, más posibilidades, ¿vale? Pero cuando contratas una agencia especialista en Shopify como nosotros, lo que hacemos es entrar a, digamos, el código, ¿no? de ese tema y ya desde ahí poder ampliar la funcionalidad de cada sección o crear secciones, o incluso pues se podemos hacer un tema desde cero, ya se podría hacer cualquier diseño que nos envíes realmente, ¿vale? Entonces sí que es cierto que para una persona que nos sabe programar, no tiene conocimientos de código, lo que sea de frontend, no va a tener esa posibilidad. Eso es cierto, pero creo que lo mismo ocurre en uno o en otro. Hay alternativas similares en ambas plataformas, pues porque son los mismos problemas que al final engloban a los e-commerce, ¿vale? Entonces, si tú buscas una solución de suscripción de productos, con el mismo ejemplo que haces, seguramente en WooCommerce haya una que sea igual a la que hay en Shopify. Porque aquí la clave es no reinventar la rueda, sino ver realmente qué funcionalidades necesitan los e-commerce y dársela, ¿no? a los usuarios, porque así es como, digamos, vas un poquito más seguro de que van a consumir esa funcionalidad. Hay gente que inventa apps que hacen cosas más locas, pero no sabes, como un ejemplo que tengo en mente era una rueda que como si fuera un sorteo, ¿no? Que cuando ibas a comprar, pues te daba un descuento, te daba un premio, te daba algo. Pues hay gente que no quiere tener eso en su web. Entonces, bueno, estás inventando algo que puede ser interesante, que puede mejorar la conversión en ciertos casos, lo que sea, pero no es algo que todo el mundo te lo vaya a comprar. Entonces, un poco, por responder a la pregunta, es eso. Depende, como todo lo que estamos comentando, de las capacidades que tienes de programar y del equipo que tengas, los recursos que tengas. Excelente respuesta y mira, muy por esa línea, eso mismo, o sea, Shopify, que donde yo te puedo hablar con mucha seguridad, es una plataforma que ya, inclusive con su último lanzamiento de Shopify Components, que es para eso mismo, o sea, no importa la escala a la que tú estés, Shopify ya se está convirtiendo o es una herramienta que tú puedes integrar con otro ERP, con otro sistema, o sea, si quieres una experiencia extremadamente personalizada, específica, que ni siquiera esté en Shopify a nivel de frontend, ¿sabes? Bring it on, se puede hacer todo sin problema. Quieres empezar con algo que está predeterminado, que puedes fácilmente seleccionar y mover y subir y bajar, drag and drop, también lo tiene. Y por eso es que es una plataforma que está ganando tanto mercado alrededor del mundo completo, porque cuando vienen a ver y a comparar uno con el otro, sí, ¿sabes? Tienes unas ventajas. Y yo creo que uno de los temas que, ¿verdad? Que es donde uno siempre está, ¿sabes? Yo ahora mismo estoy contratando un servicio de CRM para nuestro negocio. Y yo empecé a hacer lo que yo creo que lo voy a decir aquí para que lo mismo, cuando ustedes hagan esto, digan, ven, a la larga estás perdiendo dinero, oportunidad por querer, no es tanto ahorrar, es como, para mí, yo estuve analizando esta decisión y decía, estamos buscando unos CRM que son de menor costo, menos populares, menos integrados, y ahora vamos a entrar a HubSpot.
por decirte un ejemplo. Hotspot dicen que es el macarachimba, como decimos acá en Puerto Rico, de lo que son los CRM. Cuando nos vamos acercando y vamos viendo todo lo que nosotros hacemos ahora mismo y estamos utilizando tantas herramientas diferentes y haciendo inventos, ¿verdad? Conectando con Zapier, esta cosa con esta cosa, con esta cosa, con esta cosa, y haciendo esto manual. Y cuando compartimos eso ¿verdad? Con un partner que va a estar haciendo implementación y ellos nos mostraron cómo todo lo vamos a centralizar en un solo lugar, yo digo, ve, aquí está el valor de tú ir a una herramienta que te permita escalar, y yo creo que eso es una de las decisiones claves para nosotros, fue esa, como nosotros no estábamos pensando en eso, pues en el momento tú lo que estás es solucionando este pequeño problema, y tú vas solucionando los problemas mientras van llegando. Y Shopify, lo que me encanta y la presento con mucha confianza, que no importa dónde tú estés, él puede ir escalando contigo hasta el nivel que ahora recientemente divulgaron que la compañía de la juguetería, ¿verdad? Una juguetería principal o marcas principales está ya en Shopify, así muchísimas otras marcas, Supreme también, y así se van a seguir sumando un montón de otras marcas que ya digamos, ese mito que existía de que, no, es que Shopify sí, eso es para una tiendita, para alguien que está empezando. No, eso, la persona que te diga eso, o que si lo estás escuchando y tú sigues repitiéndolo, y por favor, si tú todavía sientes que lo que yo acabo de decir no tienes razón, escríbeme, porque eso es lo que a mí me encanta puntos de vista, y maybe hay algo que yo no estoy viendo. Sí, la verdad que es eso, ¿no? Que nos digan puntos de vista todos y a ver qué opinan. Yo, o sea, mira, perdona que te corte, Ned, en la parte de Haspot que has comentado antes, nosotros utilizamos Haspot, ¿vale? Me parece muy clave y buena decisión, por lo que has dicho. Una de las cosas que aprendí de lo primero de la anterior empresa de Cuido era que cuando tenía que hacer algo yo sí ya estaba pensando, pues, ¿qué herramientas no hacía, ¿no? Y vas montando como un Frankenstein herramientas que luego empiezan a actualizarse y a lo mejor empiezan a fallar y es una locura. Entonces nosotros implantamos Odoo, que era un RP, es open source y bueno, era open source en ese momento, aunque ahora está teniendo más la parte de Enterprise. Digamos que me permitió pues centralizar todo el negocio en un mismo software. Entonces teníamos ahí muchísimas automatizaciones de procesos internos de la empresa que estaban hechas además a medida, ¿vale? Porque tuvimos que aprender de cómo desarrollar eso. Y eso yo creo que fue uno de los principales aciertos de crecimiento que pudimos tener con respecto a la competencia en ese momento. Que iban tirando de que sí, típico Exter, Sapiens, pues una cosa, otra, y al final vas generando lo que se llama pues deuda técnica, ¿vale? Que no tienes cosas que te funcionan, pero no es óptimo y en algún momento tienes que pagar e invertir en arreglar todo esto porque no es escalable. O sea, no puedes continuar así si quieres crecer. Y bueno, lo que has comentado luego, pues en este caso, este negocio es diferente al anterior y yo ya sabía desde el inicio que necesitaba un RP o un CRM y empecé con Haspot, ¿no? Entonces, creo que ese aprendizaje pues me vino muy bien y lo mismo le diría a cualquiera que esté comenzando, que intente centralizar los datos en el mismo software, que luego a nivel analítica va a ayudar, porque no tienes que estar haciendo cruzar datos entre plataformas, etcétera, que te va a volver loco si duplicas datos, no entiendes por qué te muestran ciertas gráficas que no tienen sentido, es un poco dolor de cabeza y estas mismas herramientas, por ejemplo Haspot, tienes sus propios informes. O sea, si tú tienes ahí toda la información, tienes que hacer los pedidos, tienes los leads, tienes las campañas en el marketing, puedes tener encuestas, tienes todo, tienes pues toda la información que necesitas para saber la salud de tu negocio, ¿no? Y poder estar, como digo yo, pues si tuvieras una isla desierta, pues decía, ¿no? ¿Qué KPIs son las que te llevarías para saber cómo va tu negocio? Pues yo me llevaría simplemente algo que pudiera comentar a ese dashboard de mi RP y que me dijera todo. O sea, es lo que podemos tener hoy en día, que antiguamente empresas de los años 80, 70, o sea, no sé cómo haría esas cosas. O sea, me parece manual. Intuición, mucha intuición. Claro, pues eso quería comentarlo porque creo que eso sí que lo puede valer también. Esa no es la parte de Shopify, pero bueno, estuve 4 años con el RPs y también sé lo que... Sí, no, y eso mismo, eso aplica a este tema porque la verdad es que eso mismo, al final tú lo que quieres son plataformas
que crezcan contigo, que puedan centralizar todo, porque después te sale, o sea, a nosotros nos va a salir muchísimo dinero ahora porque ya tenemos un negocio corriendo hace 5 años, o sea que ahora van a empezar a coger la data de esta, centralizarla, empezar a organizarla, ver según lo que, ¿sabes? Es tanto trabajo, pero nada, vale la pena porque sabemos que eso mismo, el costo de oportunidad que mencionaste, que yo creo que eso, si hay algo, todo fue de valor, pero si hay algo, o sea, llévense eso, o sea, el costo de oportunidad es algo que constantemente hay que estar uno recordando y analizando qué uno está haciendo y qué cosas de verdad están moviendo la vara y cuáles no, porque a veces nos enfocamos demasiado en cosas que no mueven la vara y entonces, el negocio no está creciendo. Pues claro, pues sí, tú sigues tomando fotos y publicando lo orgánico en Instagram, tomando fotos y orgánico en Instagram. Eso es una parte del negocio, pero necesitas todo lo demás, entonces eso es importantísimo. También te diría que es un bendito problema, es decir, si llegas a ese punto, ahora es porque tienes un negocio que has validado, que te genera ingresos y que puedes hacer esa inversión. En algunos casos, pues Sí. se deshace el negocio antes de llegar a este punto. O sea, entonces también es otra opción, ¿no? Empezar como puedas y luego cuando ya te vaya bien y estás facturando, pues ya invertir en esto, pero que se tenga en cuenta que va a haber tarde o temprano que hacer esa inversión. 100%. Sí, y eso mismo, gracias por ese comentario, porque yo soy fanático de decir, no tengan miedo en empezar, ¿sabes? No lo piensen mucho, porque pues así nosotros hemos operado y hemos visto, de hecho, cuando hablamos con otros negocios que nosotros le damos servicios, que han llevado su negocio a un punto muy bueno y siguen creciendo, pues para nosotros, cuando estamos en conversaciones con ellos, siempre... Esa es una de las similitudes, ¿sabes? Ellos no se detienen mucho en pensar mucho las cosas porque en ese detenimiento pues también, ¿sabes? Que eso, como tú dices, es un pro y un con y de verdad que sí. Daniel, aquí cerrando este episodio, nuevamente gracias por tu tiempo. Me encantaría que si puedes compartir cómo cómo conseguimos tu agencia, cualquier contenido que las personas puedan llegar donde ti o algo parecido, pues este es el momento que me encantaría. Pues mira, lo podéis encontrar sobre todo en la página web en redackel.es, es decir, Redackel es como tío rojo porque va en honor a mi abuelo que me dio la oportunidad de poder montar la empresa, me dio algo de dinero para poder empezar. Y bueno, luego el canal de YouTube sobre todo y en LinkedIn podéis buscar lo mismo. Redacted y lo encontraréis. Como digo, en el canal de YouTube estamos comenzando, le vamos a dar mucha caña este año, sobre todo pues contenido que queráis de subajos. A mí me encantaría que me podáis escribir al email que está en la web, está también en mi WhatsApp y así poder crearlo para vosotros, ¿no? Porque estoy creando una parte de Shopify Basics que creo que puede ser muy interesante y luego pues analizaremos otras webs, ver cómo poder mejorar vuestra conversión, etcétera. Yo creo que puede ser. Excelente. Otra, Daniel, pues gracias de nuevo. Ya saben dónde conseguirlo. A los que están escuchando, agradecido como siempre por, ¿verdad?, ser parte de este podcast. Y nada, éxito en su negocio y a darle con todo de 2023, que ya estamos en mes número 2, mi gente. Ya esto pasa a las millas, o sea que hay que darle con todo. Daniel, gracias de nuevo.